Gracias, Señor, por este tiempo que podemos explorar más en tu palabra. Bienvenidos a la clase número 5 de Salmos y hoy vamos a explorar el Salmo 90. El Salmo 90, tenéis la pantalla compartida. Es un salmo que inicialmente se atribuye a Moisés. Si os fijáis, estamos tratando diferentes salmos que están tocando diferentes temas y diferentes situaciones temporales. El pecado de David, con el tema de Babilonia, um, eh, momentos de, por ejemplo, pues el Salmo 2, pues que era profético mesiánico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien, pues este Salmo 90 vamos primero a escucharlo en hebreo y espero que podáis oírlo. Aquí está lo que sería el transliterado y este sería el hebreo, son 17 versículos. Y os invito, bueno, no sé si se oirá fuerte o flojito, pero bueno, en cualquier caso lo voy a acercar y lo voy a poner bien en alto. Y la idea es si podéis escuchar o entender algunas de las palabras que dice. ¿De acuerdo? Lo voy a poner ahora un poquito más fuerte. אמרתי אשמרה דרכי מחתו בלשוני, אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי. נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב וכאבי נעקר. חם ליבי בקרבי, בהגיגי תבער אש, דיברתי בלשוני. הודיעני אדוני קצי, ומידת ימי מהי, אדעה מחדל אני. הנה טפחות נתת ימי, וחלדי כעין נגדך, אך כל הבל, כל אדם ניצב צלע. אך בצלם יתהלך איש, אך הבל יהמיון, יצבור ולא ידע מי אוספם. ועתה מה קיוויתי אדוני, תאכלתי לך היא. מכל פשעי הצילני, חרפת נבל אל תשימני. נעלמתי לא אפתח פי, כי אתה עשית. הסר מעלי נגעך, מתגרת ידך אני חליתי. בתוכחות על עוון ייסרת איש, ותש כעש חמודו, אך הבל כל אדם סלע. שמעה תפילתי אדוני, ושבעתי האזינה, אל דמעתי אל תחרש, כי גר אנוכי עמך, תושב ככל אבותי. השע ממני ואבליגה, בטרם אלך ואינני. Muy bien, pues espero que se haya ido un poquito y quizás algunas palabras sí que os suenan, sobre todo Adam, Or, Adonai. Adonai, cuando dice el Señor y algunas de ellas. Aquí lo tenéis en hebreo. Y nosotros vamos a leerlo en castellano y vamos a ver, precisamente qué connotaciones tiene, sobre todo históricas y de concepto, ¿de acuerdo? Dice así, voy a leerlo, dice, aquí me pongo, dice, arriba indica, pues como sabéis, el título, en mi caso, pues Reina Valera, indica aquí pues un título que está escrito por los editores, vamos a decirlo así, por tanto no tiene mayor trascendencia, que habla de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, ¿vale? Es un título añadido, pero que no está en los manuscritos, evidentemente, sino que el título, lo que sí que aparece en los manuscritos, incluso en hebreo, si lees en hebreo, pues verás que sí que indica la frase superior donde dice oración de Moisés, varón de Dios.
Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves el hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Pues aquí tenemos el Salmo 90, que nos habla Moisés precisamente del éxodo que deja atrás a Egipto. Y es por eso que trae el recuerdo del malestar, como los días son duros, etcétera, etcétera. Y está hablando de la esclavitud que han vivido en Egipto. Vamos a mirar algunos aspectos de este salmo. Solo tenemos 4 diapositivas y luego alguna ilustración para reflexionar. Y te voy a hacer caer en la cuenta de algunos detalles. El primero de ellos es que el capítulo 90 de Salmos, el Salmo número 90, está en el libro cuarto. ¿Recuerdas que el Salterio está dividido en 5 porciones, en 5 libros? Empieza en el libro cuarto con el libro o el poema o el salmo de Moisés. ¿Qué ocurre? Que hay un paralelismo entre la Biblia, el Pentateuco, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y los 5 libros de Salmos, que están, recuerda, del 1 al 41, del 42 al 89, o anterior, de tal hasta el 89, el cuarto libro empieza ahora, etcétera, ¿no? De tal manera que el cuarto libro nos está hablando el libro de números. Es decir, el cuarto libro está hablando precisamente dentro del Pentateuco, el cuarto libro, el libro de números, que está hablando pues de todo lo vivido en ese éxodo. Así que hay un paralelismo. Esdras, seguramente el que compuso los diferentes salmos, los compuso en este orden por esta razón. Entonces el libro cuarto corresponde a números, el cuarto del Pentateuco. Es un salmo de Moisés porque está escrito tanto en los textos judíos como se ha copiado posteriormente. De todas maneras, en algún audio, el que hemos pasado antes, pues dice que es de David. O sea que a veces, ¿qué sucede? Que hay muchos manuscritos y muchas copias de manuscritos que nos llegan y digamos que le damos mayor fidelización, mayor confianza a los que se pronuncian más. Y por tanto, tiene más evidencias de ser real el que sea de Moisés. Pero aún así, pues hay alguna fuente que pudiera decir lo contrario. El título dice Moisés y le pone un atributo que es varón de Dios. Vamos a leer un momento
Deuteronomio, si tú tienes la Biblia por ahí, pues también puedes ayudarme a buscar. Deuteronomio 33:1, que recuerda que acabamos de ir a Deuteronomio, Deuteronomio 33:1, es decir, parte del Pentateuco y escrito por Moisés, dice: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese. Es decir, varón de Dios es uno de los apelativos que Dios atribuye a Moisés. También lo encontramos en Josué 14:6, evidentemente ya había fallecido con anterioridad Moisés, y escribe: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneceo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios. Es decir, varón de Dios es uno de los apelativos que se utilizan básicamente, que utiliza Dios para Moisés. Es bonito pensar si Dios tiene algún apelativo concreto para nosotros y cuál sería, ¿verdad? Continuamos con este apelativo, varón de Dios. Aquí lo que está indicando es una relación íntima de comunión con Dios. Sabemos que Moisés, por ejemplo, pidió ver visualmente la gloria de Dios y pudo ver la espalda, porque decía el Señor que verle cara a cara sería estar muerto. Nuestro cuerpo no está preparado para tanta intensidad de santidad. Así que estamos viendo a un ser espiritualmente con una santidad superior que a un simple siervo del Señor, que indica simplemente su servicio al Señor. Aquí estamos hablando de un varón, de un principal de Dios. Luego hay otros sellos distintivos de Moisés que, por ejemplo, se narra en el canto que encontramos en Deuteronomio 32, que son las bendiciones de Moisés, y también en Deuteronomio 33, en ese capítulo. Los discursos de Deuteronomio, las porciones mosaicas del Pentateuco. Por tanto, esos apelativos, esos sellos distintivos que encontramos en el Salmo 90 y que coinciden con textos que encontramos en esos textos de Deuteronomio, nos hace recordar que Deuteronomio pues es esa Torá de Moisés, que es como dentro del Pentateuco, pues el quinto libro, que es el resumen de todo, vuelve a ser un acercamiento a la palabra importante. Entonces tenemos este salmo que encontramos escrito por Moisés. El tiempo ya lo ves en Números, han salido de la esclavitud de Egipto, han pasado por el Mar Rojo en seco, pero ahora vienen las tribulaciones de no encontrar agua, de no poder tener que comer, de estar buscando o dejándose llevar por caminos alternativos por Dios, para no ir por las sendas principales, para no ser atacados por salteadores o pueblos enemigos. De hecho, si hubieran caminado de forma directa entre Egipto y la tierra prometida, en 3 meses hubieran llegado sin dificultad, pero el rodeo fue mucho mayor, precisamente evitando esas vías principales. Luego sabemos que estuvieron 40 años pues por tantas rebeliones que tuvo el pueblo, ¿sí? Continuamos mirando algunos aspectos ya del propio Salmo. En el Salmo se habla de la manifestación histórica de Dios. Él es Él, es decir, muestra cómo Dios controla todas las cosas y cómo la naturaleza le pertenece. En el Salmo 90, vale, lo tengo ahora, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Por tanto, aquí está hablando con claridad de que Dios es Dios, Él es el que lo llena todo,
no solo es el creador, que ese es un término que a todos nos suena, como, como sin existir ni el espacio ni el tiempo, Dios está por encima del espacio-tiempo y crea el espacio-tiempo y crea el universo, incluso en expansión, quizás con un Big Bang, como Dios quisiera, pero Dios lo crea, sino que hay otro atributo que también se puede transferir, que es la inmanencia de Dios. ¿Qué es la inmanencia de Dios? La inmanencia de Dios es que Dios ha creado la creación, valga la redundancia, pero Dios continúa suministrando el funcionamiento, la vida, el obrar a todo el mecanismo. Las constelaciones siguen girando, los planetas, los satélites, sigue produciéndose materia y antimateria, sigue produciéndose vida, a lo menos en el planeta Tierra, y eso nos habla de la inmanencia de Dios. En ningún caso nosotros somos panteístas, nosotros no pensamos que Dios está en todo, que si yo escribo un libro, yo estoy en el libro, si Dios crea una planta, Dios está en la planta y es lo mismo la planta que Dios. Eso no es así. Sí hay un creador, pero hay un Dios que suministra el funcionamiento de esas cosas. Entonces hablamos no solo de creador, sino también de la inmanencia. Dice, el fundamento de la historia de este mundo es la creación, la realidad que está siendo creada brota del mismo Dios, ya que surge desde el fondo de sí mismo. Es decir, la creación tiene los sellos, el sello del propio creador. Cuando uno camina por la naturaleza, queda sobrecogido por ver tanta belleza, tantas cosas especiales. Un día escuché en una charla algo muy interesante, ¿no? Decía que en las ciudades las cosas son cuadradas, ¿no? Los edificios, las plazas, los vehículos, pero que Dios en la naturaleza no ha hecho nada cuadrado. Todo tiene formas redondeadas, como la planta que tengo aquí detrás, ¿no? Y los árboles, todo tiene sus curvas, ¿no? Por eso Gaudí, prácticamente toda su obra tiene tantas curvilíneas porque intenta emular a la naturaleza, a excepción de la Casa Vicens, que hay mucho cuadradito aquí en Barcelona, pero eran sus inicios, pero luego vemos esas curvas. Pues de la misma manera como Dios transmite su carácter, su belleza, su número áureo, tantas proporciones, etcétera, que muestran una armonía especial y un equilibrio especial. El versículo 3, que dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Nos habla de la omnipotencia de Dios. El 4, que dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Habla de su supratemporalidad, cómo está por encima del tiempo y cómo es omnipresente temporalmente. Dices, el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, como si fuera en poco, ¿no? El versículo 5 y 6 dice, los arrebatas como como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece a la mañana. Está mostrando la gran distancia entre Dios y el ser humano. Una de las cosas que sorprenden de Moisés como líder es que a pesar de haber estado acusado muchas veces por el pueblo, por los del Coré, incluso por su hermana María y por su hermano Aarón, él siempre giraba su rostro a Dios, se postraba delante de Dios y buscaba qué hacer, porque entendía que el ser humano es voluble, traiciona, es equívoco, es errático, y hay una distancia inconmensurable. Por eso, por ejemplo, las sociedades van intentando, cuando entras en el capítulo 11 de Génesis, ha hablado cómo el ser humano quiere hacer una ciudad y crear una torre y poner un nombre, ¿no? Como la supremacía del ser humano sin necesidad de Dios, y cómo Dios pone unas lenguas para traer división, ¿no? Hay una distancia incalculable entre Dios y los hombres. Y dice, la gran distancia entre los hombres que pasan y la identidad eterna de Dios. Fijaos que la identidad del ser humano es como, bueno, como algo que casi para conocerla
estamos toda una vida, ¿no? En cambio, la identidad eterna de Dios no varía, es imperecedera y es cognoscible, se puede conocer perfectamente. El proceso de las generaciones, cómo una perece, cómo otra es arrastrada, cómo nace, la otra crece, cómo la noche pasa, y realmente habla de la vulnerabilidad de la vida del ser humano. No sé si hay algo que quieres comentar o algo que quieras preguntar o algo que te ha llamado la atención. Y nos quedan 2 diapositivas para profundizar un poquito más en este salmo. ¿Todo bien? Pues Muy bien. perfecto, pues continuamos. Fijaos que en este punto a considerar, el punto 3, habla de la transitoriedad de la vida humana, incluso fundándola en la ira de Dios. Es decir, eh, la vida del ser humano se va desarrollando, pero en función de cómo se desarrolla en una búsqueda de la voluntad de Dios y el cumplimiento de ella, o un rechazo al cumplimiento de Dios, hace que la vida sea vivida de una forma totalmente diferente. Como dice la Escritura, las circunstancias a justos y a impíos nos afectan de igual manera. Si llueve, llueve para todos. Si hace sol para todos. Las desgracias pues suceden en este mundo caído. Pero el cómo se vive la vida es totalmente diferente. Una vida de gozo y plenitud o una vida de miseria y mediocridad. Y la ira de Dios arremete contra el propio pecado o la rebeldía que pueden tener los seres humanos contra Dios, como por ejemplo los de Coré, se abrió la tierra y cayeron miles de personas muriendo ese mismo día simplemente por ello, como vemos a Nehemías que le llegan noticias de Jerusalén, de que está despoblada, de que no hay murallas, de que las fieras salvajes pueden entrar y devorar a cualquiera en cualquier momento, salteadores, pueblos enemigos, y como Nehemías reconoce que ha sido una falta del pueblo de Dios y él se reconoce dentro y pide perdón a Dios en Nehemías capítulo 1, porque han sido desobedientes al cuidado de Jerusalén, incluso se han quedado viviendo en Babilonia, muchos de ellos sin haber venido con Zorobabel o con Esdras. Entonces, Nehemías pide perdón, es decir, la ira de Dios se recrudece cuando no seguimos sus planes, ¿vale? No por castigo, sino simplemente por consecuencia. Es decir, estar apegados a Dios nos da vida, estar lejos de Dios, pues carecemos de esa vida. Así que tenemos que una generación antigua, que es de la que se habla, que es la que salió de Egipto y cayó presa de la sentencia del castigo. Sabemos que no llegó a ver la tierra prometida, no llegó a pasar, salvo Josué y Caleb, tan solo 2 personas, y la generación siguiente de esta generación sentenciada al castigo, porque había apostatado muchas veces contra Dios y porque concretamente cuando vinieron los 12 espías de la tierra prometida, creyeron a 10 de ellos que estaban transmitiendo temor e incredulidad y no creyeron a Josué y Caleb, que estaban diciendo que Dios había prometido que esa tierra era para ellos. Simplemente el no creer la palabra tiene en sí una condenación de forma natural, un deterioro del ser humano. Podemos leer en el versículo 8 cómo hay 2 tipos de pecado. Dice, pusiste nuestras maldades, primer tipo de pecado, delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro. Las maldades simplemente son las ocultas, las que genera nuestro propio corazón, envidias, egoísmos, perezas, tristezas, pero los hierros es cometer faltas por perversión, o sea, de forma premeditada. Así que describe al ser humano como que estamos entre maldades y hierros
y realmente sin Dios estamos a la deriva entre ellos. Del versículo 9 al versículo 12 se nos habla de la generación que cayó presa de la ira de Dios y cómo rompe los lazos de su identidad en Dios. Así leo del 9 al 12, dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, que era justamente lo que estaban viviendo, lo que habían vivido en Egipto también. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es decir, dejan de vivir en esta tierra. Dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y esta es la escritura de Dios, o sea, toda la palabra nos habla de la realidad cruda del ser humano, de las consecuencias del pecado y de habernos alejado de él, pero a la vez siempre deja la puerta abierta a la esperanza. ¿Qué podemos hacer ante esta prisión de pecado? Y dice: pedir a Dios que nos enseñe a contar nuestros días, de tal forma que traigamos al corazón sabiduría. Y luego viene un clamor de: vuélvete, oh Señor, hasta cuando, aplácate para con tus siervos, entendiendo que de Dios es la misericordia. Misericordia significa tener el mismo corazón. Miser y cordia significa corazón, y por tanto el mismo corazón. Cómo Dios empatiza con nuestra necesidad y puede cambiar ese futuro en función de nuestro real arrepentimiento y reconocimiento de quién es Él. Y no solo dice que les vaya mejor o que puedan entrar a la tierra prometida, sino que habla de un estado de ánimo, no de circunstancias. En el versículo 15 dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste. Alégranos, es decir, danos de ese gozo. En Proverbios capítulo 2, versículo 10, Salomón, que también es una persona que vivió reconociendo las tiranteces entre el necio, el impío, el burlador, etcétera, etcétera, él decía: de manera que podamos llevar sabiduría al corazón. Así que es un paralelo de lo que estamos hablando. Y vamos a entrar ya en la recta final. Y dice: lo que el hombre gana o cosecha, conociendo, valorando así bien los días, es lo que obtiene teniendo siempre la memoria de su fin. Proverbio 14:30. Realmente lo que uno puede cosechar y lo que mayor fruto tiene es el obedecer la voluntad de Dios. Hay una definición de éxito que la dimos años atrás cuando dábamos la clase de coaching cristiano, que había una definición muy interesante de éxito. Y éxito, uno piensa: ¿qué es tener éxito? Pues tener popularidad, tener mucho dinero, poder tener libertad económica y hacer en cada momento lo que quieras. Uno puede pensar que puede ser éxito, ¿no? Formar una familia, sentirte amado, tener muchos amigos, no sé, puede haber muchas. Pero realmente todo eso, si uno solo se contenta, o sea, tiene eso, es posible que esté triste o vacío, o falta de realización, o falta de amor, o algo pudiera faltar, ¿no? Y aunque lo tuviera todo, el corazón del ser humano necesita a Dios. Y la definición de éxito, que creo que se ajusta más a la realidad, es la que decíamos en ese curso, que decía que el éxito es conocer la voluntad de Dios para uno mismo y obedecerla. Es decir, conocer la voluntad de Dios para uno mismo y obedecerla. Así que, versículo 15 habla de que la aflicción ha sido un tiempo largo. Para Israel todas las esperanzas finales estaban estrechamente vinculadas a la posesión de la tierra, porque
entendían que teniendo la tierra era donde se iba a manifestar todas las promesas de Dios hacia el pueblo, incluso las promesas mesiánicas de que Jesús llegará a través de, en su segunda venida a Jerusalén. Por ejemplo, en Génesis 49, el horizonte de la bendición profética de Jacob a sus hijos, pues va muy ligado a la tierra. Y es por eso que hay una alusión a la importancia de la tierra. Nosotros ya estamos en el Nuevo Testamento, Jesucristo vino, murió y resucitó, y lo que antes entendíamos de forma, entre comillas, primitiva, ahora lo entendemos con un entendimiento, una inteligencia muy superior. Y ahora entendemos que cuando el pueblo de Israel estaba esperando esa tierra, para nosotros es un reflejo celestial del deseo en nuestro corazón de esperar con anhelo ese cielo, esa verdadera tierra, entre comillas, prometida. Es así como dice la Escritura en Hebreos, que nosotros somos peregrinos en esta tierra, que saludamos incluso las promesas que están por llegar y que nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino está en el cielo. Entonces, cuando leemos los salmos, cuando leemos esa filiación a la tierra, pues debemos entender que no tiene para nosotros unas connotaciones literales, decir, uy, por ejemplo, el cementerio que hay en el Monte de los Olivos es de un costoso valor poder ser enterrado allí, puede valer 200.000 euros, 300.000 euros, 1 millón de euros, porque los judíos piensan que cuando llegue Jesús, los primeros que resucitarán serán los que estén enterrados allí. Pero nosotros no creemos ese tipo de cosas, ¿no? Primero porque no lo indica bíblicamente, pero no estamos ligados a la tierra, estamos ligados al cielo. Hay un punto también que está relacionado con la tierra, que es como la primera propiedad que tuvo Abraham en la tierra prometida fue la cueva de Macpela, donde enterró, sepultó a Sara, y luego fue el sepultado en Hebrón. ¿Y por qué era tan importante que la primera propiedad comprada fuera un lugar de entierro? Porque tenía la esperanza en el último día en que fueran resucitados. Es decir, de alguna manera vemos en el Antiguo Testamento también reflejos que apuntan a la realidad que entendemos de parte de Dios. Así, finalizando, el beneficio del ser humano es la luz del Señor. Deuteronomio 33:7 también lo habla, que ha tomado David de Moisés en el Salmo 27:4. Entonces podemos ver cómo David también toma estos términos poéticos. Dice, al final de todo, versículo 17, vuelve a repetirse una letra hebrea, la Vav, con la misma idea que también en Deuteronomio. Recordad que la Vav es una letra que indica que es como un gancho, indica enlace entre dos cosas. Y dice el 17, sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, sí, la obra de nuestras manos confirma. Acaba poéticamente así, y con esa letra recordando que es un enlace, un enganche entre el ser humano y Dios. Y muchas otras comparaciones que podéis encontrar, tenéis los apuntes en Classroom y podéis cotejar estos diferentes textos. Y para finalizar, decir que el Salmo 91 está colocado después del 90, porque empieza justo como acaba el 90. Así que empieza el 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y por tanto hay un enlace
entre esos dos salmos. Muy bien, más o menos este es el análisis del contenido introductorio, porque evidentemente siempre se puede explorar muchísimo más y también si vais mirando en hebreo, las letras, el significado, las repeticiones, etcétera, o el mismo texto en la traducción al castellano, pues también explorar más al respecto y de ese periodo de la historia. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis compartir algo que os haya llamado la atención libremente. A mí bueno, me impacta, me confirma eh, que los años son tan importantes porque vamos ganando sabiduría y vamos valorando lo que tenemos. Y además que la vida nuestra es tan cortita, ¿por qué desperdiciarla? ¿Por qué no estar bien enfocados y en equilibrio con el Señor? Entonces, es como valorando ya y aprovechando. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna cuestión más? ¿No? Muy bien. Pues simplemente os dejo como en cada clase, nos quedan como unos 5 minutitos, como en cada clase un momento para reflexionar. Así que eh, te voy a enseñar unas imágenes y, y te voy a invitar a que seas inspirada, y si nos ves y eres varón, inspirado, y, y bueno, simplemente viendo esta imagen uno piensa en todo un universo creado, ¿no? Y imagínate que no hay nada de vida más que el ser humano en todo el universo. Dice, cuánta belleza extendida, lugares incluso maravillosos que nunca explorará el ser humano, pero simplemente es una abundancia de regalo con todas sus leyes físicas, su armonía, su belleza, dentro de ese universo creado, ¿no? Como habla Moisés, cómo empezó todo en una nebulosa, una tierra como deformada, cada vez tomando mayor consistencia, cómo Dios forjó y formó ese planeta Tierra y dio vida al ser humano. Y una de las formas de imaginar esos puntos dorados podrían ser vidas cristianas, ¿no? Como luces, ¿no? Podría ser una bonita analogía. Cómo el ser humano tiene la capacidad de explorar, de conocer, de multiplicarse, de fructificar, de reproducirse, de sojuzgar la tierra, de sojuzgar a los animales. Ahora en esta misma semana se ha llegado al punto más lejano que jamás el ser humano había llegado, que es al otro lado de la Luna, ¿no? Parece que en 1969 se llegó a la cara vista, pero ahora en una cápsula pues han podido llegar a explorar el lado oculto, pero a nivel de distancia, la distancia más lejana. Cómo Dios ha dado capacidad al ser humano para controlar este mundo en alguna manera, o incluso para hacerse preguntas profundas de qué hago yo en esta tierra, de dónde vengo, a dónde voy, y conectar con el verdadero Dios. Y ese Dios que lo creó todo, pues creó también a un pueblo que ha peregrinado, que ha visto sus milagros, que ha visto su salvación y que ha sido un camino abierto. Vemos a Moisés ahí abriendo el Mar Rojo y llevando a esta población a la tierra prometida,
pero realmente nos habla de un Moisés superior, como dice el libro de Hebreos, nos habla de Jesús abriendo el camino entre nuestra muerte y el Seol y el cielo, y siendo Él el único que pudiera con su muerte y su resurrección abrir este mar de vida para poder caminar directos al Señor. Y así el que tiene a Jesucristo tiene la vida, el que no tiene a Jesús no tiene la vida. Y podemos creer y crecer en Él y ser un pueblo que tiene la esperanza de que un día está destinado al cielo prometido, a esa tierra prometida en el lugar celestial. Amén.